En las calles de Ciudad de México, la vida de Javier, un joven de 18 años, estaba marcada por la lucha constante. Desde que tenía memoria, las banquetas y esquinas de Tepito, uno de los barrios más duros de la ciudad, habían sido su hogar. Las fachadas desgastadas de las tiendas y las paredes cubiertas de grafiti le daban un aire de decadencia al barrio, un reflejo perfecto de las vidas que, como la suya, parecían condenadas desde el principio. La vida de Javier nunca había sido fácil. Creció en una familia rota, con un padre que desapareció cuando apenas era un niño, y una madre que, a pesar de sus esfuerzos, no pudo mantener la casa ni proveer lo necesario. A los 13 años, Javier se vio obligado a dejar la escuela y empezar a buscar trabajo en las calles para poder sobrevivir. Vendía lo que podía, desde dulces hasta piezas de teléfonos celulares que encontraba en los tianguis. Tepito, conocido tanto por su mercado callejero como por su reputación de ser un barrio peligroso, era un lugar que Javier conocía como la palma de su mano. Pero, aunque sabía cómo moverse entre los puestos y la gente, siempre sintió que estaba estancado. A menudo, las noches eran las más difíciles. Sin un hogar donde refugiarse, Javier se las arreglaba para dormir en donde encontrara un rincón seguro. A veces era una banca del parque, otras, un callejón entre dos edificios. El sonido de la ciudad nunca cesaba, autos, música y, en ocasiones, el eco de peleas en la distancia. Dormir bien era un lujo que no se podía permitir, pues el peligro de ser asaltado o agredido era real, y siempre debía estar alerta. La esperanza de una vida mejor parecía un sueño lejano para Javier. La falta de recursos y de oportunidades lo mantenía atrapado en un ciclo interminable de trabajos temporales y poco remunerados. Algunos días se dedicaba a ayudar en los tianguis, cargando cajas para los comerciantes o limpiando los puestos por unas cuantas monedas. Otros días, su única comida era lo que podía encontrar en los restos que quedaban después de las ventas del mercado. A pesar de todo, había algo en el que nunca se apagaba por completo, una chispa de ambición, una sensación de que, de alguna manera, él estaba destinado a algo más grande. No sabía cómo ni cuándo, pero en su interior había una voz que le decía que no todo estaba perdido. Sin embargo, con cada día que pasaba, esa voz se volvía más débil, ahogada por la realidad aplastante de su situación. Las amistades que Javier había hecho en la calle eran pocas y, en su mayoría, superficiales. Los otros jóvenes con los que se cruzaba en Tepito tenían historias similares a la suya, vidas rotas, sueños truncados, y una resignación ante la vida que llevaban. Algunos de ellos ya habían caído en el mundo de la delincuencia, un camino que Javier siempre intentaba evitar. Sabía que una vez que se entraba en ese mundo, era casi imposible salir. Sin embargo, en más de una ocasión, se había sentido tentado, especialmente en esos días en los que parecía que no había otra opción. Una tarde, después de un largo día vendiendo en las calles, Javier se sentó en un rincón, observando el movimiento frenético del barrio. Mientras los vendedores cerraban sus puestos y la gente comenzaba a desaparecer, se preguntó si alguna vez su vida cambiaría. ¿Es esto todo lo que hay para mí?, pensaba. No tenía familia a la cual acudir, ni amigos cercanos que pudieran ayudarlo. Estaba solo en el mundo, sobreviviendo un día a la vez, sin saber si el mañana traería algo mejor. En el fondo, deseaba una oportunidad. Algo o alguien que le mostrara que la vida no tenía que ser siempre así. Pero, en ese momento, mientras el sol se ocultaba y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, todo lo que Javier veía era un futuro incierto, uno que parecía estar sellado por la pobreza y la desesperanza. Esa noche en Tepito era como cualquier otra. Javier, cansado y hambriento, había logrado ganar algunas monedas vendiendo accesorios para celulares en el tianguis. No era mucho, pero al menos le permitiría comprar un poco de comida. Se dirigió a una taquería en una esquina del barrio, un pequeño local con mesas de plástico donde los olores de carne asada y tortillas frescas flotaban en el aire.
Era su parada habitual al final de un día largo. Mientras esperaba su pedido, notó que un hombre, sentado en una de las mesas cercanas, lo observaba. El hombre, de unos 40 años, con el cabello corto y canoso, vestía de manera sencilla pero cuidada. No parecía ser alguien que perteneciera al caos de Tepito, pero tampoco desentonaba completamente. Algo en su mirada era diferente de las miradas que Javier estaba acostumbrado a recibir. No era una mirada de lástima, ni de desprecio. Era una mirada que reflejaba curiosidad e interés. Javier, acostumbrado a desconfiar de los extraños, intentó ignorarlo mientras comía sus tacos rápidamente. Sin embargo, cuando terminó, el hombre se le acercó con una sonrisa amistosa. «Te he visto antes por aquí», dijo el hombre, con voz tranquila. «Siempre estás trabajando, vendiendo algo. Me parece que eres de los pocos que no está metido en problemas». Javier lo miró, sorprendido. «Solo hago lo que tengo que hacer para sobrevivir», respondió con un tono defensivo, sin querer revelar mucho sobre su vida. El hombre asintió, entendiendo la desconfianza del joven. «Eso está bien. Pero dime, ¿alguna vez has pensado en hacer algo más que solo sobrevivir?». Esa pregunta dejó a Javier perplejo. ¿Hacer algo más? ¿Cómo podía pensar en algo diferente cuando su realidad lo empujaba constantemente hacia la supervivencia básica? Nunca había considerado la posibilidad de algo más grande, no porque no quisiera, sino porque parecía inalcanzable. El hombre, cuyo nombre era Raúl, le explicó que él también había crecido en un barrio difícil. Su vida no había sido muy diferente de la de Javier cuando tenía su edad. Sin embargo, un giro inesperado en su vida lo había llevado a convertirse en empresario. «No fue fácil», le dijo Raúl, «pero con trabajo duro y la guía correcta, descubrí que es posible salir de este ciclo». Raúl se había convertido en dueño de varias pequeñas empresas en Ciudad de México, y ahora, aunque no vivía con lujos excesivos, había logrado una estabilidad que antes parecía imposible. Al principio, Javier escuchaba con escepticismo. Había escuchado muchas promesas vacías a lo largo de su vida, y siempre había aprendido que confiar en alguien podía ser peligroso. Pero algo en la forma en que Raúl hablaba lo hizo sentir que esta vez podría ser diferente. No había promesas grandilocuentes ni soluciones mágicas, solo una invitación a intentar algo nuevo. «Si estás dispuesto a aprender», continuó Raúl, «puedo enseñarte algunas cosas. No será fácil, y llevará tiempo, pero te aseguro que es mejor que seguir dando vueltas por estas calles, esperando que algo cambie por sí solo». Javier se quedó en silencio por unos momentos, procesando lo que acababa de escuchar. La oferta sonaba tentadora, pero también estaba llena de incertidumbre. ¿Qué si fallaba? ¿Qué si no era capaz de aprender lo necesario? Sin embargo, había algo en su interior, esa pequeña chispa que nunca había desaparecido del todo, que lo empujaba a aceptar. Sabía que, si no intentaba cambiar su vida ahora, probablemente nunca lo haría. «Está bien», dijo finalmente, mirando a Raúl con determinación. «Estoy dispuesto a intentarlo. Pero no sé nada sobre negocios, ni sobre cómo salir adelante en ese mundo». Raúl sonrió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Nadie lo sabe al principio», le aseguró. «Lo importante es que quieras aprender. Yo te enseñaré el resto». Esa noche, mientras las calles de Tepito seguían su ritmo caótico, Javier sintió por primera vez en mucho tiempo una pequeña luz de esperanza. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero algo dentro de él le decía que este encuentro podría ser el comienzo de una nueva vida. Después de su encuentro con Raúl, Javier comenzó una nueva etapa en su vida. Cada día, después de terminar sus ventas en el tianguis, se reunía con Raúl en una pequeña oficina que tenía en el centro de Ciudad de México. El lugar no era lujoso, pero estaba lleno de papeles, pizarras con números y gráficos,
y una vieja computadora que Raúl usaba para llevar sus cuentas. Para Javier, ese ambiente era completamente nuevo. Nunca había visto de cerca cómo funcionaba un negocio real, y mucho menos había imaginado que podría aprender algo de ese mundo. Al principio, todo era confuso. Raúl le explicó que el primer paso para aprender sobre negocios era entender cómo funcionaba el dinero, cómo ganarlo, cómo ahorrarlo y, sobre todo, cómo invertirlo de manera inteligente. Javier, que siempre había vivido al día, luchando por ganar lo suficiente para comer, no entendía cómo alguien podía pensar en ahorrar o invertir. En su mundo, el dinero nunca se quedaba el tiempo suficiente en sus manos como para hacer planes con él. Lo más importante que debes aprender, le decía Raúl, es que el dinero es una herramienta. Si solo lo usas para sobrevivir, siempre estarás en el mismo lugar. Pero si lo usas para crear algo más grande, puedes cambiar tu vida. Javier, sentado frente a la pizarra donde Raúl hacía dibujos y esquemas, intentaba seguir el ritmo de las explicaciones. A menudo, su cabeza daba vueltas, y no podía evitar sentirse abrumado. Había tantas cosas que no sabía, tantos conceptos que le eran completamente ajenos: capital, inversión, riesgos, mercado. Se sentía como un niño aprendiendo a leer por primera vez, y la frustración no tardó en aparecer. Durante los primeros meses, Javier cometió muchos errores. En uno de los primeros encargos que Raúl le dio, tenía que negociar un pequeño acuerdo para vender productos de un proveedor local. La idea era sencilla: Javier debía comprar una cantidad de mercancía a un precio bajo y venderla con un margen de ganancia. Sin embargo, en la práctica, las cosas no salieron como esperaba. Confió demasiado en la palabra del proveedor y terminó comprando productos defectuosos que no pudo vender. Todo el dinero que había invertido, con la ayuda de Raúl, se perdió. Cuando regresó a la oficina para contarle a Raúl lo que había sucedido, estaba devastado. «Lo arruiné», dijo, con la cabeza baja y los puños apretados. «Perdí todo el dinero. No soy bueno para esto». Raúl lo miró con calma, sin mostrar ni una pizca de decepción. «Todos cometemos errores, Javier», le dijo con voz serena. «Lo importante es lo que haces después de cometerlos. Si te rindes ahora, entonces sí habrás fracasado. Pero si aprendes de este error, estarás un paso más cerca del éxito». Javier quería creerle, pero la sensación de haber fallado era difícil de superar. Había puesto todo su esfuerzo en ese primer negocio, y verlo derrumbarse lo hacía sentir que no estaba hecho para ese mundo. Pero Raúl no lo dejó quedarse en ese estado. «Mira, te voy a contar algo», dijo, sacando una hoja de papel y escribiendo una lista de números. «¿Sabes cuántas veces fracasé antes de tener mi primer negocio exitoso? Más de 10. Cada error que cometí me enseñó una lección. Si no hubiera cometido esos errores, nunca habría aprendido lo que sé hoy». Esas palabras resonaron en Javier. De alguna manera, escuchar que incluso alguien como Raúl, que ahora tenía varias empresas, había fallado tantas veces antes de tener éxito, le dio un poco de consuelo. Si Raúl había pasado por eso y aún así había salido adelante, tal vez él también podría hacerlo. En los días siguientes, Javier decidió que no iba a rendirse. Volvió a estudiar los apuntes que Raúl le había dado, y comenzó a pensar en lo que había hecho mal. Se dio cuenta de que no había investigado lo suficiente sobre el proveedor, ni había verificado la calidad de los productos antes de comprarlos. Eran errores básicos, pero ahora, con la perspectiva de lo que había aprendido, sabía cómo evitarlos en el futuro. El apoyo de Raúl fue fundamental en ese momento. En lugar de dejarlo caer, lo impulsó a seguir adelante, recordándole que los fracasos son parte del proceso. «La vida no se trata de no fallar», le decía Raúl, sino de aprender de cada caída y levantarse más fuerte. Así, Javier comenzó a ver los negocios de una manera diferente.
Cada pequeño paso que daba, cada error que corregía, era una oportunidad para mejorar. Aunque el camino seguía siendo difícil, algo en su interior empezaba a cambiar. La idea de un futuro mejor ya no era solo un sueño lejano, sino una posibilidad real, una que él mismo estaba construyendo con sus propias manos. Después de meses de intentos fallidos y lecciones aprendidas, Javier finalmente comenzó a notar un cambio en su vida. Aunque los errores iniciales lo habían golpeado fuerte, cada vez que caía, se levantaba con más determinación, absorbiendo las enseñanzas de Raúl y aplicándolas con más precisión. Era un proceso lento, pero, poco a poco, las cosas empezaban a mejorar. Una mañana, mientras caminaba por las abarrotadas calles del centro de Ciudad de México, Javier recibió una llamada de un cliente con el que había estado tratando de cerrar un trato durante semanas. Se trataba de una pequeña tienda de electrónica que necesitaba un proveedor confiable para artículos importados, algo que Javier, con la ayuda de Raúl, había conseguido gestionar con éxito. Al escuchar al cliente decir, "Vamos a trabajar contigo", Javier sintió una mezcla de alivio y emoción. Sabía que no era un negocio enorme, pero para él, ese pequeño contrato representaba su primer verdadero paso hacia un futuro diferente. Volvió a la oficina de Raúl con una sonrisa que no podía ocultar. "Lo conseguí", dijo, casi sin poder creerlo. Raúl lo recibió con una palmada en el hombro. "Sabía que podías hacerlo", le respondió, satisfecho de ver cómo su aprendiz comenzaba a cosechar los frutos de su trabajo. Ese primer éxito cambió la mentalidad de Javier por completo. Por primera vez, sintió que tenía el control sobre su destino. A pesar de las dificultades y las caídas, había logrado algo por sí mismo. Ya no se veía como el joven que vendía en los tianguis de Tepito solo para sobrevivir, ahora se veía como alguien capaz de construir algo más grande. Ese pequeño negocio le dio la confianza que tanto necesitaba. El trato con la tienda de electrónica fue un punto de inflexión. Con el dinero que ganó, Javier pudo invertir en más mercancía y establecer relaciones con otros proveedores. Comenzó a construir lentamente una red de contactos, aprendiendo a negociar mejor, a gestionar su tiempo y a tomar decisiones más estratégicas. Cada día, la oficina de Raúl se convirtió en su escuela, un lugar donde absorbía todo el conocimiento que podía. Aunque no había tenido una educación formal, Javier demostraba una habilidad natural para aprender rápido y adaptarse. Pero no todo fue fácil. A pesar del primer éxito, Javier todavía enfrentaba momentos de duda y dificultades. Había días en los que los negocios no salían como esperaba, o en los que las negociaciones se rompían en el último momento. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él, ya no veía esos obstáculos como el fin de sus esfuerzos, sino como desafíos que debía superar. En esos momentos, siempre recordaba las palabras de Raúl: "La diferencia entre los que tienen éxito y los que no, es que los que tienen éxito siguen adelante, incluso cuando todo parece ir mal". Unos meses después, Javier decidió que era el momento de dar un paso más grande. Había ahorrado algo de dinero, y con el apoyo de Raúl, decidió abrir su propio puesto en un pequeño mercado de La Lagunilla, uno de los tianguis más grandes y conocidos de Ciudad de México. No era mucho más que un pequeño local con vitrinas y estantes para mostrar productos electrónicos y accesorios, pero para Javier, era un logro inmenso. Había pasado de vender en las calles a tener su propio espacio, algo que nunca habría imaginado posible. El primer día que abrió su puesto en el mercado, Javier se sintió orgulloso. Observó cómo los transeúntes miraban su mercancía, cómo algunos se detenían a preguntar por precios, y sintió que todo el esfuerzo y sacrificio había valido la pena. Raúl lo visitó esa tarde, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. "Este es solo el comienzo", le dijo. "Lo que hagas de aquí en adelante depende de ti". A medida que los días pasaban, el pequeño negocio de Javier comenzó a atraer más clientes. Algunos llegaban por recomendaciones, otros simplemente porque veían su puesto bien organizado y confiaban en él.
Javier se dio cuenta de que no solo estaba vendiendo productos, sino también su nombre y su reputación. Aprendió rápidamente que un cliente satisfecho no solo volvía, sino que también recomendaba a otros. La confianza se había convertido en uno de sus activos más valiosos. Con el tiempo, Javier también comenzó a notar que su historia inspiraba a otros jóvenes en su comunidad. Algunos de sus viejos conocidos en Tepito empezaron a visitarlo, sorprendidos por el cambio que veían en él. ¿Cómo lo lograste?, le preguntaban, con una mezcla de admiración y escepticismo. Javier les explicaba que no había un truco mágico, solo mucho trabajo, disciplina y el apoyo adecuado. Aunque algunos se mostraban escépticos, otros empezaron a verlo como un ejemplo de que era posible salir adelante, incluso cuando las probabilidades estaban en contra. La transformación que Javier estaba experimentando no era solo externa, sino también interna. Ya no se sentía como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que había tomado el control de su vida. Aunque aún estaba lejos de ser el empresario exitoso que aspiraba a ser, sabía que estaba en el camino correcto. Un día, mientras cerraba su puesto al final de una larga jornada, Javier miró las calles de La Lagunilla, llenas de vida y movimiento. Recordó sus primeros días en Tepito, cuando todo lo que conocía era sobrevivir un día más. Ahora, el horizonte se veía completamente diferente. Tenía un futuro que construir, y por primera vez, se sentía preparado para hacerlo. El pequeño negocio de Javier en La Lagunilla seguía creciendo. No se trataba de grandes ganancias ni de un éxito inmediato, pero los avances eran constantes. Los días de incertidumbre en los que no sabía si tendría suficiente dinero para comer quedaban cada vez más atrás. Lo que más le sorprendía era cómo las personas comenzaban a reconocerlo en el mercado, ya no como aquel joven que deambulaba por las calles de Tepito, sino como un vendedor respetado y confiable. Con el paso de los meses, Javier empezó a notar algo nuevo: jóvenes que, como él, habían crecido en las calles o en barrios difíciles, se acercaban a su puesto con curiosidad. Algunos eran conocidos de su pasado en Tepito, otros simplemente habían escuchado su historia a través de rumores. Se sentían atraídos por su éxito, aunque pequeño, y querían saber cómo lo había logrado. Un día, mientras organizaba sus vitrinas antes de abrir, se acercó Carlos, un chico de unos 17 años con una vida parecida a la que Javier había llevado. Carlos lo miró con cierta timidez, pero al final se animó a hablar. «Oye, he escuchado que tú empezaste desde cero, que no tenías nada, como yo. ¿Es cierto que pudiste salir adelante sin meterte en problemas?». Javier sonrió, reconociendo en Carlos esa mezcla de esperanza y escepticismo que él mismo había sentido tantos años atrás. «Es cierto», respondió Javier mientras terminaba de colocar los productos en los estantes. «No fue fácil, y sigo trabajando todos los días para mejorar. Pero te puedo decir que, si tienes la disposición de aprender y la paciencia para fallar, se puede lograr». Carlos lo miró con ojos llenos de admiración. «Pero, ¿cómo lo hiciste?». «En Tepito, todos dicen que no hay manera de salir sin meterse en algo sucio». Javier dejó de trabajar por un momento y miró al joven. Sabía exactamente lo que significaban esas palabras, porque las había escuchado una y otra vez en su propia juventud. Para muchos, las calles eran un callejón sin salida, y la delincuencia parecía el único camino viable. Pero Javier había logrado tomar un camino diferente, aunque lleno de obstáculos. «Yo también pensé eso», dijo Javier, «pero un día, alguien me dio una oportunidad. No fue fácil, cometí muchos errores, y hubo momentos en los que pensé en rendirme. Pero aprendí que, si sigues adelante, incluso cuando parece que todo va mal, puedes cambiar tu vida. A veces solo necesitas que alguien crea en ti». Mientras hablaba, recordó las innumerables veces que Raúl lo había apoyado, cuando todo parecía estar en su contra. A partir de ese día, Carlos empezó a pasar más tiempo cerca de Javier, observando cómo manejaba su negocio,
haciendo preguntas y ayudando en lo que podía. Javier lo veía con un reflejo de sí mismo años atrás, con esa hambre de aprender, pero también con el temor constante de fallar. Así como Raúl había sido un mentor para él, Javier decidió que era hora de devolver lo que había recibido. Cada vez que Carlos venía, le enseñaba algo nuevo, cómo negociar con los proveedores, cómo fijar precios justos, y lo más importante, cómo tratar a los clientes con respeto y honestidad. Con el tiempo, otros jóvenes comenzaron a acercarse. Javier nunca se vio a sí mismo como un maestro, pero el simple hecho de compartir su historia y mostrarles que era posible salir del ciclo de pobreza les daba esperanza. Muchos de ellos habían crecido en ambientes donde la violencia y el crimen eran la norma, y no habían tenido a nadie que les dijera que había otro camino. Para ellos, Javier representaba esa otra opción. Una tarde, mientras Javier ayudaba a Carlos a revisar los inventarios, Raúl llegó al mercado para una visita. Había pasado un tiempo desde la última vez que se vieron, ya que Javier había comenzado a manejar su negocio de manera más independiente. Raúl observó con una sonrisa cómo Javier, ahora convertido en un empresario joven y respetado, enseñaba con paciencia a otros lo que él mismo había aprendido. «Veo que estás formando a nuevos aprendices», comentó Raúl, con una mezcla de orgullo y humor. Javier sonrió. «Solo trato de devolver un poco de lo que me diste, Raúl. Si no hubiera sido por ti, no estaría aquí». Raúl lo miró con admiración. «Es cierto que te ayudé a empezar, pero lo que has logrado es todo mérito tuyo. Ahora, lo más importante es que continúes inspirando a otros. Este es solo el principio». Las palabras de Raúl resonaron profundamente en Javier. Aunque su negocio era pequeño, el impacto que comenzaba a tener en su comunidad era mucho mayor de lo que había imaginado. Se dio cuenta de que su historia no solo era un ejemplo de superación personal, sino también un faro para aquellos que, como él, estaban buscando una manera de escapar de las circunstancias difíciles. Con cada joven que se acercaba a su puesto buscando consejos, Javier encontraba una nueva motivación para seguir adelante. Ya no se trataba solo de su éxito personal, sino de la posibilidad de cambiar la vida de otros. Cada conversación, cada lección que impartía, era una forma de mostrar que el pasado no define el futuro, y que con trabajo duro, cualquier sueño, por más lejano que parezca, es alcanzable. Con el paso del tiempo, el negocio de Javier en La Lagunilla dejó de ser solo un pequeño puesto. Gracias a su dedicación y a las lecciones que había aprendido, tanto de Raúl como de sus propios errores, pudo expandir su red de proveedores y clientes. Ahora no solo vendía productos electrónicos y accesorios, también había comenzado a explorar otros mercados, como la venta de electrodomésticos y artículos de mayor valor. Un día, mientras revisaba las cuentas de su tienda en una vieja libreta, Javier se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su vida. Recordó cómo, años atrás, sobrevivía vendiendo en las calles de Tepito, sin una idea clara de lo que el futuro le deparaba. Ahora, no solo tenía un negocio estable, sino que también estaba comenzando a ganar más dinero del que jamás había imaginado. Con cada nuevo cliente que llegaba, con cada nuevo trato cerrado, Javier sentía que estaba cumpliendo un sueño que, alguna vez, había parecido imposible. Sin embargo, a pesar del éxito financiero, lo que más lo llenaba de orgullo era el impacto que estaba teniendo en su comunidad. Los jóvenes que solían verlo como una inspiración, ahora lo veían como un mentor. Algunos de ellos habían seguido sus pasos y empezado sus propios pequeños negocios, aplicando lo que Javier les había enseñado. A menudo volvían a él, ya no solo por consejos, sino para compartir sus propios éxitos. Carlos, por ejemplo, quien había sido uno de los primeros en acercarse a Javier buscando orientación, había conseguido abrir su propio puesto de venta de accesorios en otro mercado. Aunque al principio enfrentó dificultades similares a las que Javier había vivido, con perseverancia y dedicación, logró establecerse. «No lo habría logrado sin ti, Javier», le dijo un día,
con una sonrisa de agradecimiento en el rostro. Tú me mostraste que es posible. Para Javier, escuchar esas palabras significaba más que cualquier ganancia económica. Saber que su historia estaba ayudando a otros a cambiar sus vidas le daba un propósito más profundo. Recordaba las veces en que Raúl le decía que el verdadero éxito no se medía solo en dinero, sino en el legado que dejabas atrás. Y Javier, a pesar de no haberlo planeado, estaba dejando un legado en su comunidad. Un día, mientras Javier terminaba de atender a un cliente en su tienda, Raúl apareció en la entrada. Aunque no se veían tan seguido como antes, Raúl siempre encontraba tiempo para visitarlo y ponerse al tanto de su progreso. Veo que sigues creciendo, dijo Raúl, observando con orgullo el bullicio de la tienda. Javier, ya acostumbrado a las visitas sorpresa de su mentor, le ofreció una silla. Sí, las cosas han ido mejor de lo que esperaba, respondió con humildad, aunque por dentro sabía que el esfuerzo había sido enorme. Raúl lo miró fijamente, con una expresión de satisfacción en el rostro. Recuerdo el día en que te conocí en esa taquería de Tepito. Nunca imaginé que llegarías tan lejos, aunque algo en ti me decía que tenías lo necesario para lograrlo. Javier se sonrojó ligeramente al escuchar esas palabras. Yo tampoco lo imaginaba, admitió, pero lo que más me alegra es poder devolver lo que me diste. Muchos jóvenes ahora están buscando su propio camino, y siento que mi historia puede ayudarles a no caer en los mismos errores que cometí. Raúl asintió, sabiendo exactamente a lo que Javier se refería. Eso es lo más importante, dijo. Si puedes cambiar la vida de otros, entonces habrás logrado algo mucho más grande que cualquier negocio exitoso. Las palabras de Raúl resonaron en la mente de Javier durante días. A menudo reflexionaba sobre cómo había comenzado su propio viaje, sin nada más que el deseo de salir de las calles y crear algo mejor para sí mismo. Ahora, años después, no solo había logrado eso, sino que estaba ayudando a construir un futuro para otros jóvenes que, como él, habían crecido con pocas oportunidades. Decidió que era hora de dar un paso más. Había estado ahorrando dinero, y con el apoyo de Raúl, comenzó a planear la apertura de un centro comunitario en Tepito, el barrio donde todo había comenzado. Quería crear un espacio donde los jóvenes pudieran aprender sobre negocios, finanzas, y habilidades que les permitieran salir del ciclo de pobreza. Sabía que no todos tendrían las mismas oportunidades que él había tenido, pero quería que al menos tuvieran un lugar donde empezar. El día de la inauguración del centro, Javier se sintió más nervioso de lo que había estado en años. Sabía que el centro comunitario no cambiaría la vida de todos de la noche a la mañana, pero también sabía que era un primer paso. Raúl estuvo a su lado durante toda la ceremonia, mirando con orgullo cómo su antiguo aprendiz se había convertido en un líder de su comunidad. Cuando llegó el momento de dar un discurso, Javier subió al pequeño escenario improvisado frente al edificio recién pintado. Miró a la multitud que se había reunido, jóvenes de todas las edades, algunos de ellos con las mismas miradas de desesperanza que él había tenido años atrás. Respiró hondo y comenzó a hablar. Hace años, pensé que mi vida estaba definida por el lugar donde nací y las circunstancias en las que crecí, dijo con voz firme. Pensé que no había manera de salir, que estaba destinado a seguir el mismo camino que muchos otros. Pero alguien creyó en mí, me dio una oportunidad y me enseñó que el pasado no define nuestro futuro. Hoy, quiero devolver eso a mi comunidad. Este centro es un lugar para aprender, para crecer y para creer en un futuro mejor. No será fácil, pero les aseguro que, si yo pude, ustedes también pueden. Al terminar su discurso, los aplausos llenaron el aire. Javier miró a Raúl, quien le devolvió una sonrisa de aprobación. Sabía que este era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida, una que no solo se trataba de su propio éxito, sino del éxito de aquellos que, como él, estaban buscando una oportunidad para cambiar sus vidas. Los años pasaron,
y lo que comenzó como un pequeño puesto en la Lagunilla se había transformado en una historia de éxito y superación que resonaba en toda la ciudad. El centro comunitario que Javier había fundado en Tepito se convirtió en un refugio para decenas de jóvenes que buscaban algo más que las calles y la delincuencia. Con el tiempo, muchos de esos chicos encontraron en el centro una oportunidad para aprender, no solo sobre negocios, sino sobre cómo reconstruir sus vidas y forjar un camino diferente. Javier ya no era solo un empresario, se había convertido en un mentor, un líder en su comunidad. El joven que alguna vez dudó de su capacidad para cambiar su destino, ahora inspiraba a otros a hacer lo mismo. Cada historia de éxito que nacía en el centro comunitario era un recordatorio de que el cambio era posible, y Javier, a través de su propio viaje, había demostrado que no importa de dónde vengas, sino lo que haces para transformar tu realidad. Un día, mientras caminaba por las calles de Tepito, Javier fue abordado por un joven que solía vender en los tianguis, tal como él lo hacía en el pasado. El joven, con ojos llenos de esperanza, le agradeció por haber fundado el centro. Gracias a lo que aprendí ahí, le dijo, pude abrir mi propio negocio y salir de las calles. Nunca imaginé que algo así fuera posible. Javier sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. Cada vez que escuchaba historias como esa, sabía que estaba cumpliendo un propósito mayor. No se trataba solo de éxito económico, sino de cómo ese éxito podía ser compartido con otros para crear un cambio real en la comunidad. Al reflexionar sobre su vida, Javier entendió que el camino que había recorrido no había sido fácil. Había enfrentado pobreza, desesperación y muchos fracasos. Pero con cada obstáculo que superaba, su determinación crecía. Ahora, no solo había cambiado su propio destino, sino que estaba ayudando a cambiar el de otros. De las calles al éxito, Javier se había convertido en un símbolo de esperanza. Y aunque su historia había comenzado con lucha, ahora sabía que el verdadero triunfo no estaba en lo que había ganado, sino en las vidas que había tocado a lo largo del camino.